En la última visión profética que encontramos en el libro de Daniel, nosotros vamos a aprender cómo contrarrestar a las fuerzas enemigas. Abramos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Y la palabra del Señor dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Con estas palabras, Daniel nos introduce en su última visión, la cual comprende los capítulos 10, 11 y 12, siendo el capítulo 10 la introducción y el capítulo 11 el cuerpo, para hacer el capítulo 12 prácticamente la conclusión de la visión. El marco histórico que nos da Daniel para esta última visión profética se remonta a los días del rey Ciro, el persa. Para ser más específicos, esto ocurrió entre el año 536 y el 535 antes de Cristo. Es allí donde encaja perfectamente el tercer año del que habla aquí el registro bíblico. Daniel nos dice que en ese año a él le fue revelada la palabra, dice. ¿Cuál palabra? Pues la palabra profética, que tenía que ver con un conflicto grande e intenso y que dice que él comprendió en su mayoría. ¿Por qué la comprendió? Porque esta vez no le llegó en forma de símbolos, sino que le llegó en una forma literal. Y digo que la comprendió en su mayoría porque al final de dicha palabra hay un elemento del cual él dice: yo oí, mas no entendí. Pero Daniel nos dice cómo él se encontraba emocionalmente cuando recibió esta palabra. Vamos a leer los versículos 2 al 3. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Surge la pregunta: ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que estaba ocurriendo para que Daniel se humillara de esa manera, privándose inclusive de alimentos sólidos, haciendo un ayuno parcial? Pues eso es lo que significa la expresión que dice: no comí manjar delicado. ¿Cuál era el problema que Daniel estaba experimentando para que él diga: estuve afligido por espacio de 3 semanas? Él no nos dice aquí la naturaleza específica del problema, pero al señalar él que esto ocurrió en el año tercero del rey Ciro, él nos está dando una clave para saber qué era lo que estaba pasando. Bueno, hermanos, resulta que para el año tercero del rey Ciro, ya los judíos, aunque no todos, habían regresado a Judea. De manera que el problema que le molestaba a Daniel no era si los judíos regresarían o no, pues eso ya se había cumplido. El problema más bien era con un conflicto que se había levantado allá en Jerusalén con estos que ya habían regresado. El conflicto tenía que ver con la construcción del templo. Si bien es cierto, en Daniel 9 el ángel Gabriel le había dicho de que dichos muros y plaza
se construirían en tiempos angustiosos. El profeta no tenía idea de cuán angustioso iba a ser esto. Pero para que nosotros tengamos más claro, hermanos, el trasfondo de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Dios, miremos lo que Ciro había hecho y lo que en esos momentos, en el año tercero, estaba sucediendo. Para eso, el libro de Esdras es una buena fuente para acudir y encontrar el problema que había de fondo. Vamos al libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dejen marcado Daniel 10 porque vamos a regresar. Y en el capítulo 1 de Esdras, los versículos 1 al 3, nosotros encontramos lo que Ciro había hecho anteriormente con el pueblo de Dios. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que esté en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que esté en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y fue así, hermanos, como obedeciendo esta orden, que retornaron cerca de 50,000 judíos después de aquel cautiverio en Babilonia. Daniel no retornó con ellos en esta ocasión, pues tenía alrededor de 90 años, aparte de que también había decidido quedarse para ayudar al nuevo gobierno Medo-Persia. Y así quedándose, él no pudo ver el cumplimiento de lo que Dios le había revelado en cuanto a la reconstrucción de Jerusalén. La lista exacta de los que regresaron nosotros la encontramos en el capítulo 2. Y en el capítulo 3 nosotros encontramos prácticamente todo lo que ellos hicieron en cuanto a preparación para la reconstrucción una vez llegaron allí. Pero había sucedido algo en Jerusalén durante los 70 años de ausencia de estos judíos que habían sido llevados en cautiverio. Resulta que los judíos que habían quedado, estos no deseaban el regreso de sus compatriotas. Y si a eso le agregamos, se habían casado con mujeres idólatras, habían formado prácticamente una nueva sociedad politeísta, habían dado como resultado esos casamientos el surgimiento de un pueblo llamados los samaritanos. Ahora, el capítulo 4 del 1 al 6 nos dice los problemas que los que regresaron de Babilonia tuvieron con estos samaritanos. Miren ustedes el capítulo 4 de Esdras, versículos 1 al 6. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ya con esto estaban diciendo que no eran realmente judíos de nacimiento, eran otros que habían llevado los asirios para mezclarlos con aquellos israelitas que habían quedado. Bueno, dice el verso 3 que Zorobabel
Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Bueno, nosotros encontramos que los samaritanos querían ayudar a construir el templo. Y uno se pregunta, ¿qué había de malo en ayudar? Es que cuando tú ayudas a construir algo, de repente pues sientes que tienes derecho sobre eso, ¿no? Y estos al querer construir, más tarde podrían tener derecho sobre el templo y podrían incluso introducir hasta ídolos en él. Pues es verdad que adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban sus ídolos. Por eso dijeron los judíos: no nos conviene construir con ustedes. Es que habían sido 70 años los que ellos habían ido a Babilonia, precisamente por ser idólatras. Con razón decían: no nos conviene construir con ustedes. Esa ha sido la razón por la cual por 70 años estuvimos exiliados, de manera que lo vamos a hacer solos. Los samaritanos se enojaron, los intimidaron, los amenazaron y dice que hasta sobornaron a los consejeros. ¿En dónde hicieron ese soborno? Pues ni más ni menos que en los centros de poder político de Persia, allá, en el palacio, en la corte de Ciro el persa. El contexto histórico y bíblico nos muestra que la influencia de ellos llegó hasta allí, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, estas eran las cosas que a Daniel le tenían afligido. Estas eran las noticias negativas que él había recibido de los problemas que estaban teniendo sus compatriotas allá en Jerusalén en cuanto a la reconstrucción del templo. Y esto le había afligido su alma. Oh, hermanos, pero qué admirable la actitud de Daniel. Si ustedes han mirado allá en su palabra, ustedes ven que él, en vez de quejarse, ¿qué cosa hizo? A ver, ¿qué cosa hizo? Orar. Se puso a orar en vez de quejarse. Por 3 semanas orando por aquel problema. Hermanos, fue tan intensa esa oración para que la haya hecho por 3 semanas. Uno de los grandes problemas que podemos tener los cristianos es que oramos por un asunto ahora y con eso queremos que ya la respuesta llegue. Y podemos orar tal vez por 1 semana y luego para la siguiente ya nos cansamos. Nosotros tenemos aquí a un siervo que ante la situación que su pueblo estaba experimentando, se solidarizaba y oraba a Dios haciendo intensamente esta oración por 3 semanas. ¿Y cuáles fueron los resultados de dicha oración? ¿Cuáles fueron los resultados de buscar a Dios con esa intensidad? Vamos otra vez a Daniel 10 y veamos los versículos 4 al 9. Y aquí encontramos que dice, cuando se cumplieron las 3 semanas, dice, el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies
como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Y el verso 10 dice: y he aquí, el verso 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, y en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Hermanos, qué impresionante visión la que tuvo Daniel después de haber estado orando intensamente por 3 semanas. ¿Quién es este personaje que hemos leído aquí? Tan brillante y glorioso. Por todos lados que se le mire, hay brillo en él. ¿Quién es este personaje? Oh, hermanos, por la descripción que nosotros encontramos, es todo un sacerdote con ojos de fuego. ¿Habráse visto un sacerdote con ojos de fuego? Estos ojos de fuego lo que denotan es lo intenso de su mirada, lo profundo de su mirada, que puede penetrar hasta lo más íntimo de nuestro ser. Oh, hermanos, dice que se asemejaba al berilo, una piedra preciosísima, amarillenta. Oh, dice que su piel era una piel bronceada, bruñida, es decir, que brillaba. Y yo digo que es un sacerdote con ojos de fuego por la vestimenta que usa, pues así se vestía el sumo sacerdote que ministraba en el santuario. Vamos a Levíticos para comprobarlo. Levíticos 16, verso 2 al 4. Y aquí la palabra dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Daniel miró un varón vestido de lino, vestimenta que usaba el sumo sacerdote que ministraba en el santuario. Pero dice que también le miró, dice, con un cinto de oro de Ufaz. Ufaz era un lugar donde se extraía oro. ¿Acaso el sacerdote también usaba algún cinto de oro junto con su vestimenta de lino? Bueno, vamos a leer Éxodo 28, versículo 4 y 5. Vamos para atrás. Éxodo 28, versículo 4 y 5, y luego vamos a saltarnos al 8. Y aquí dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón.
Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Ahora mire el verso 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Como podemos ver, hermanos, el ser que miró Daniel allá en el río Hiddekel no era un ser ordinario. Al apóstol Juan también se le apareció ese mismo ser. ¿Qué les parece si vamos a Apocalipsis para que miremos a ver si hay alguna manera de ver que sea igual, el mismo personaje? Apocalipsis 1 del 12 al 17. Dice así Apocalipsis 1 del 12 al 17. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto ¿de qué? De oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, si ustedes van siguiendo el hilo de lo que vamos leyendo, en ambas apariciones, la apariencia del personaje es blanca, símbolo de pureza. Y el cinto de oro que porta y toda su apariencia blanca, pues son las vestimentas sacerdotales. Daniel lo llama un varón de lino de fino, vestido de lino fino. Yo vi. Juan dice, y lo vi como el Hijo del Hombre. Y el único que en la palabra de Dios se ha hecho llamar Hijo del Hombre es Jesucristo nuestro Salvador. Oh, hermanos, pero hablando de esas vestimentas sacerdotales que se le ven, vestido de lino fino, tan blanco, ese cinto de oro. Hablando de esas vestimentas sacerdotales, miren lo que el don de profecía revela. En este comentario bíblico de la sierva del Señor Elena White, del tomo 1, que solo está en inglés, en las páginas 1125 a la 1126 dice: así como el sumo sacerdote ponía a un lado su traje pontifical y oficiaba revestido con el traje de lino blanco de un sacerdote común, así también Cristo se despojó a sí mismo, tomó la forma de un siervo y ofreció sacrificio, siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificales ante la congregación que lo esperaba, así también Cristo vendrá la segunda vez, revestido con las vestimentas gloriosas del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Amén. Oh, hermanos, no era así nomás que
se habían dado las indicaciones de que las vestiduras sagradas del sacerdote fueran de lino blanco y un cinto de oro de lino. No era sino más. Es que ese sacerdote terrenal simbolizaba al sacerdote celestial, Cristo Jesús. Pero un punto que vale la pena destacar aquí es que Cristo se le apareció a Daniel y a Juan en el día sábado. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel dice que lo vio después que se cumplieron 3 semanas. Y una semana se cumple cuando llega ¿qué día? Cuando llega el sábado. Aparte de eso, Juan dice que él lo miró en el día del Señor. Y Juan, como judío, sabía muy bien que el día del Señor es ¿cuál? El sábado. Ningún judío ha creído y ni cree que el domingo sea el día del Señor. De manera que Juan dice, a mí se me apareció en el día sábado. Y Daniel dice, a mí se me apareció cuando terminé la 3ª semana, que por lógica se sabe que una semana termina cuando llegue el sábado. Juan nunca podía haber tenido en mente, como judío, que el día del Señor era el domingo, porque él conocía muy bien, hermanos, la enseñanza bíblica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, en cuanto a cuál es el verdadero día del Señor. Vamos a ver 2 versículos como ejemplo. Vamos al libro de Isaías 58, verso 13. Isaías 58, verso 13. Y aquí dice la palabra del Señor. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, ¿en qué dice? En mi día santo. ¿Cuál es el día santo de Dios, hermanos? En el Antiguo Testamento, Juan, como todo un judío, sabía que el día santo de Dios es el sábado. Volvámoslo a leer. Si retrajeres del día de reposo, sábado, dicen otras Biblias, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, ¿qué va a pasar? Versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mi día santo, dice Dios en el Antiguo Testamento, es el sábado. Oh, pero Juan no solamente tenía conocimiento de esta verdad en cuanto a cuál era el verdadero día del Señor en el Antiguo Testamento, sino que también conocía la enseñanza de su maestro. ¿Qué dijo él en cuanto a cuál es el verdadero día del Señor? Vamos a Marcos ahora, capítulo 2, verso 28. Marcos capítulo 2, verso 28. Las Escrituras dicen, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor. ¿De qué día, hermanos? Es Señor del sábado. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Oh, hermanos, ¿cuánto deberían los cristianos hoy ponerle atención a este hecho?
y mirar lo relevante que es el sábado. Pues en ese día, ambos siervos de Dios, Daniel y Juan, recibieron las profecías que tenían que ver con los tiempos finales. Pero hermanos, también vale la pena mencionar que la razón de la aparición de Cristo a ambos siervos de Dios fue para darles ánimo. La razón de la aparición de Cristo a ambos siervos de Dios fue para consolarlos, para fortalecerlos, pues ambos estaban exiliados. Uno en Babilonia bajo el dominio de los persas y el otro en Roma como prisionero en la isla de Patmos, y ambos tenían alrededor de 90 años. Es muy significativo, hermanos, de que Cristo se haya aparecido como sacerdote, tanto en su vestimenta como en el hecho de que se paseara en medio de 7 candeleros de oro, porque todo ese lenguaje tiene una connotación con la doctrina del santuario, que es en torno a lo que giran las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis. Aparte de que con esa manifestación, hermanos, como sacerdote con ojos de fuego, les estaba dando el mensaje de que Él estaba al control de todo. Él les estaba dando el mensaje de que Él estaba al cuidado de su pueblo y que Él es el que como sacerdote ministra en el santuario celestial. Y en el caso de Daniel, que le preocupaban los problemas que su pueblo enfrentaba en cuanto a la construcción del templo, donde más tarde Cristo vendría para visitarles, la presencia de ese sacerdote con ojos de fuego le indicaba a Daniel que dicho templo finalmente se construiría, porque él también era el principal príncipe que había venido para contrarrestar a los enemigos que impedían aquella construcción, como lo vamos a ver en unos momentos. Pero no podemos dejar de mencionar la reacción de ambos, de Daniel y Juan. La reacción que tuvieron ante la presencia de tan grande dignatario celestial. No podemos negar la reacción que tuvieron, pues nosotros encontramos que dice que los dos, ante la presencia de Cristo, cayeron al suelo, cayeron como muertos. En el caso de Daniel, los que estaban con él experimentaron algo opuesto. Vamos otra vez a Daniel capítulo 10, versículo 7. Daniel 17. Aquí la palabra del Señor dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Y el 8 dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Por qué Daniel cayó al suelo y los otros en cambio salieron corriendo a esconderse? ¿Por qué los acompañantes huyeron mientras que Daniel cae al suelo? Oh, hermanos, aquí hay una gran enseñanza en esto. Vean lo que ha sido revelado en el don de profecía. En el discurso maestro de Jesucristo, en la página 18, dice: quien contemple a Cristo en su abnegación y en su humildad de corazón, no podrá menos que decir como Daniel: mi fuerza se cambió en desfallecimiento. El espíritu de independencia y predominio de que nos gloriamos se revela en su verdadera vileza como marca de nuestra sujeción a Satanás. La naturaleza humana pugna siempre por expresarse.
Está siempre lista para luchar. Mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. El apóstol Pablo experimentó esto y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, hermanos, que la caída de aquellos siervos ante la presencia de Cristo, en esa caída, ellos estaban experimentando, hermanos, verdadera humildad. Se humillaron ante el Señor. Se consideraron pecadores. Pues el reconocimiento de la verdadera humildad, hermanos, es el reconocimiento del pecado. ¿No creen ustedes que es necesario experimentar ese tipo de humildad? Reconocimiento del pecado. Si nosotros no experimentamos ese tipo de humildad, reconocimiento del pecado, entonces, hermanos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a los compañeros de Daniel. Huiremos de la presencia del Señor, tal como ellos lo hicieron. Saben, hermanos, que en la reacción de esos compañeros de Daniel, que huyeron a esconderse, ahí nosotros podemos ver un anticipo de lo que dice Apocalipsis que ocurrirá en el tiempo final con aquellos que también no se quieren humillar al Señor. El libro de Apocalipsis dice que ante la presencia de ese dignatario celestial que vendrá, igualmente saldrán corriendo a esconderse y le dirán a los montes y a las rocas: escondednos de aquel que está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se quisieron humillar ante el Señor. Bueno, Daniel nos cuenta que después que Jesús desapareció de su vista, apareció otro personaje, un ángel, que por el contexto es el ángel Gabriel. Jesús lo envió para que viniera a levantar a Daniel, para que lo ayudara a restaurarse, pues físicamente estaba tirado en el suelo. Es interesante que Gabriel le dijo que venía para explicarle lo que había estado pasando mientras él se la había llevado orando y ayunando por 3 semanas. Vino para decirle lo que realmente estaba sucediendo y que él no sabía. Veamos lo que le dice, siempre aquí en el capítulo 10 de Daniel, ahora los versículos 10 al 13. Y he aquí, dice, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, estás atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba, dice esto, conmigo me puse en pie temblando. Y entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe le dijo del reino de Persia: se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Qué hermoso. Qué hermoso el concepto que el cielo tenía acerca de Daniel. Como le dicen: varón muy amado. ¿Acaso no nos regocijaríamos nosotros si en el cielo se dijera lo mismo de nosotros?
Entonces, mis hermanos, para ser muy amados también por Dios, seamos como Daniel, personas consagradas, personas de oración, personas humildes, personas amables, personas pacientes. Ahora, es impresionante lo que le dice acerca de la oración que estuvo haciendo por 3 semanas. El ángel le asegura que esa oración fue escuchada inmediatamente y que por eso es que había venido él. Y le dice: desde que empezaste a orar, nosotros te escuchamos. Como quien dice, pues no fue necesario que pasaras 3 semanas, porque desde que empezaste a orar nosotros te escuchamos. Pero es que Daniel era una persona que mientras no tenía la seguridad de que Dios le había respondido, él seguía orando. Pero es interesante que le dice la razón también por la cual se había atrasado para venir y explicarle todas sus inquietudes o explicarle las cosas que no entendía. Le dice: nos tardamos en venir, le dice, porque durante 21 días, le dice, el príncipe de Persia se opuso a nosotros. 21 días, justo el tiempo que Daniel se había tardado orando. Y él le informa que solo porque Miguel, dice, vino a ayudarlo, es que las cosas se pusieron en orden allí en Persia. Porque Miguel vino para poner las cosas en su lugar. Y de esta manera, hermanos, Daniel se enteró de cosas que no sabía. Cómo detrás del telón el Señor obraba con los políticos de Persia, peleando la batalla en favor de su pueblo. El don de profecía nos reafirma este punto, pues vean. En la Revisión General del 5 de diciembre de 1907, y en el libro La Verdad sobre los Ángeles, en la página 148 a la 149, dice: los instrumentos celestiales, dice, tienen que luchar con obstáculos antes de que a su tiempo se cumpla el propósito de Dios. El rey de Persia, dice, estaba dominado por el más poderoso de todos los ángeles malos. Como Faraón rehusaba obedecer la palabra del Señor, Gabriel declaró: se me opuso Satanás, dice, durante 21 días mediante sus acusaciones contra los judíos. Pero Miguel, dice, vino en su ayuda, y entonces permaneció él con los reyes de Persia, manteniendo dominados los poderes, dando buenos consejos en oposición a los malos consejos. Amén. Hay alguien que está metido en el sermón. Gloria a Dios. Hermanos, ¿qué significa esto de que el ángel diga que él permaneció hasta cuando Miguel intervino? ¿Sabe lo que significa? Que el diablo salió corriendo, que el diablo no tuvo más cabida allí, que el diablo ante la presencia de Miguel no halló el camino. Y entonces es cuando Gabriel, dice, permanece, es decir, se queda y comienza a contrarrestar todas aquellas artimañas que Satanás, por medio de sus secuaces, había introducido en la mente del rey. Oh, hermanos, qué interesante. La lucha espiritual que Daniel tuvo durante 21 días estaba relacionada con otra lucha que él ni siquiera veía, una lucha que estaba detrás del telón. Sigue diciendo la Revisión General: el monarca persa había resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante las 3 semanas en las que Daniel había estado ayunando y orando. Pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel,
fue enviado a tocar el corazón del obstinado rey a fin de que tomara una decisión que respondiera a la oración de Daniel. Se obtuvo, dice, finalmente la victoria, y las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque todos los días de Ciro, quien reinó por 7 años, y todos los días de su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Amén, hermanos. Las fuerzas del enemigo fueron sometidas, fueron mantenidas en jaque. Finalmente, el enemigo fue derrotado, como también lo puede ser en este tiempo. Hermanos, el enemigo sigue operando ahora. Sigue operando también a través de los gobernantes, como en aquel tiempo con Ciro. El enemigo, hermanos, sigue operando, induciendo a los gobernantes que implementen políticas en contra de las minorías, tanto a nivel civil como religioso. El don de profecía lo dice, mire, este comentario bíblico, tomo 4, páginas 182 a la 183. En la palabra de Dios dice: tenemos delante de nosotros ejemplos de agentes celestiales que influían en la mente de reyes y gobernantes, mientras que al mismo tiempo también los instrumentos satánicos estaban influyendo sobre sus mentes. Como pueblo no comprendemos cómo debiéramos el gran conflicto que se libra entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los malos ángeles continuamente están en acción, preparando su plan de ataque, gobernando como caudillos, reyes y gobernantes a las desleales fuerzas humanas. Nuestra única seguridad es la palabra escrita. Debemos orar como lo hizo Daniel, para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado antes. Hermanos, tomémonos el tiempo para orar más de lo que lo pudimos haber hecho en el tiempo pasado. Tomémonos el tiempo para orar más, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y anda buscando, hermanos, a ver qué ovejita está descuidada para devorársela como todo un león rugiente. En el libro Vida Santificada, en la página 47, hay unas palabras que sería bueno que las lleváramos en la mente. Dice: si nosotros como pueblo oráramos como oró Daniel y lucháramos como él luchó, humillando nuestras almas delante de Dios, veríamos notables respuestas a nuestras peticiones como las vio Daniel. Oh, hermanos, el cielo se abriría en favor de nosotros, así como ocurrió con Daniel. Sigue diciendo el don de profecía, siempre en Vida Santificada, página 49. Daniel, dice, conversaba con Dios. El cielo estaba abierto delante de él, pero los grandes honores que le fueron concedidos fueron el resultado de humillación y sincera búsqueda. Todo el que cree de corazón la palabra de Dios tendrá hambre y sed por un conocimiento de su voluntad. Dios es el autor de la verdad. Él ilumina el anublado entendimiento y da a la mente humana poder para ver y comprender las verdades que Él ha revelado. Daniel quería saber la verdad. ¿Cómo es posible que Ciro dio un decreto para que salieran de regreso a Jerusalén y ahora el templo no se construía? ¿Cómo es posible que con semejante decreto hubiera del otro lado del Éufrates gente que se oponía a la construcción y que aún hubieran consejeros en la corte persa sobornados para evitar aquella construcción? Daniel sin duda quería saber la verdad de todo aquello. Y hermanos, solo supo la verdad cuando oró intensamente buscando la verdad.
hay que apartar tiempo para orar. Miren esta declaración. Vida Santificada, página 50. Las grandes verdades reveladas por el Redentor del mundo son para los que escudriñan por la verdad como por tesoros escondidos. Daniel era un hombre de edad avanzada. Su vida había transcurrido entre las fascinaciones de una corte pagana, su mente cargada con los asuntos de un gran imperio. No obstante, se aparta de todo eso para afligir su alma ante Dios y buscar un conocimiento de los propósitos del Altísimo. Y en respuesta, dice, a sus súplicas, luz de las cortes celestiales le fue comunicada para aquellos que vivirían en los últimos días, es decir, para nosotros, mis hermanos. ¿Con qué fervor entonces, dice la sierva del Señor Ellen White, deberíamos buscar a Dios para que abra nuestro entendimiento y comprendamos las verdades que nos han llegado desde el cielo? Si notaron, era un anciano ya y muy ocupado, pero ni la edad ni sus ocupaciones fueron un impedimento para apartar tiempo, para pasarla a solas con Dios. Había muchas cosas que hacer. Y sin embargo, decía él, necesito de Dios, necesito estar con Dios, necesito consultarle. Y por muchos appointments que podía tener, por muchas reuniones que pudiera tener programadas, pues era el presidente de los presidentes, así lo había colocado Darío en ese imperio. Por muchas reuniones que pudiera tener programadas, oh hermanos, él se apartó por 3 semanas, por 21 días, para buscar con intensidad al Señor. ¿Cuándo va a ser el día que tú le vas a decir a tu jefe, mira, no voy a venir a trabajar tal día? Y que sea porque ese día tú te vas a quedar ayunando en tu casa y orándole a tu Dios. ¿Cuándo va a ser el día que vas a pedir en tu trabajo tiempo libre? No para irte a pasear, sino porque vas a estar en una intensa búsqueda del Señor. Mis hermanos, como dije hace un rato, si el ángel Gabriel no hubiera llegado a los 21 días, les aseguro que él hubiera continuado orando. Yo creo que es pertinente preguntarnos a esta hora, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Estamos orando solo por las comidas? ¿Estamos haciendo oraciones a la carrerita? ¿O es que nosotros, hermanos, verdaderamente estamos tomándonos el tiempo para estar con Dios? Si somos de los que oran a la carrerita, si somos de los que medio oran cuando están en el carro para salir al trabajo, si somos de los que oran solamente para comer y una media oracioncita en la noche y en la mañana, y somos de los que estamos repitiendo lo mismo y no tenemos nada más que decirle, oh hermanos, ¿cuánto necesitamos decirle al Señor, enséñame a orar? Pero yo te aseguro que si tú comienzas a hablar con Cristo como cuando hablas con un amigo, oh, pronto vas a profundizar tu relación con Él. Pronto serás un amigo íntimo de Él. Oh hermanos, tu conexión con Dios será viva, será nutrida, será una conexión con Dios fresca todo el tiempo. Jesús nos da el ejemplo, pues Él dice que Él perseveraba día y noche en oración. ¿Queremos respuestas a nuestras oraciones, hermanos? Miren, si nosotros queremos respuestas a nuestras oraciones, es necesario que seamos persistentes en la oración, tal como lo fue Daniel y tal como lo fue Jesucristo. Él hasta dejó una parábola para enseñarnos que persistamos. Es decir,
que no nos cansemos de orar. Vamos a leer dicha parábola en el libro de Lucas 18. Lucas 18, verso 1 al 8. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dijo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, creo que este ejemplo que hemos leído es lo suficientemente claro como para demostrar la importancia de perseverar en la oración. Sobre todo, hermanos, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. La maldad impera por doquiera. Nosotros leímos en la lectura bíblica de que nuestra lucha no es contra, ¿qué dice? Contra sangre ni carne, sino, dice, contra principados, contra potestades, hermanos, contra demonios. Esto indica, hermanos, que nosotros no estamos aquí en este mundo luchando contra el dragón, luchando con el ladrón. No estamos aquí en este mundo luchando contra el violador. Nosotros no estamos aquí luchando con el asesino. Nosotros aquí estamos luchando con el diablo que le mete a las personas que se conviertan en violadoras, que se conviertan en asesinos, que se conviertan en ladrones. Con ese es que estamos nosotros luchando. Por eso Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios. Y una arma poderosa para vencer al diablo se llama la oración. Hermanos, yo quisiera decirles a todos que el tiempo en que estamos viviendo es para que nosotros pasemos más tiempo de rodillas delante del Señor. Hay que persistir como la viuda que molestaba y molestaba al juez. Y el Señor dijo, ¿ustedes creen, dijo, que su Dios no le va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si ese hombre les dice que no conocía a Dios, al final le hizo justicia a aquella mujer, ¿cuánto más, dice, el Señor hará justicia a aquellos que le piden ayuda? Hermanos, ¿vale la pena que volvamos a la oración? ¿Se merecen nuestros hijos que oremos por ellos? ¿Se merece la esposa que ore por ella? ¿Se merece el esposo que ore por él? Hermanos, todos debemos orar. Debe orar el niño, debe orar el joven, debe orar el adulto, debe orar el anciano. Todos debemos orar si queremos ser cristianos victoriosos. Hay enemigos por doquier. Los hay afuera de la iglesia, como también los hay dentro de la iglesia. Hay enemigos que son visibles y otros que son invisibles. Es más, ese enemigo a veces se hace pasar hasta como amigo. ¿Y cuánto discernimiento necesitamos para poder saber si es realmente uno de los nuestros o uno de nuestros enemigos?
A veces el enemigo llega a la vida del cristiano en una forma inofensiva, en una forma amistosa. A veces el enemigo, cuando quiere destruir a un cristiano, hasta llega por medio de estos aparatitos. Oh, hermanos, cuando el enemigo quiere destruir a un cristiano, llega de una forma tan inofensiva como lo puede ser a través de videojuegos. Una adicción a los videojuegos lo único que hace es un abandono de Dios. Mis hermanos, el enemigo hoy en día está llegando a los cristianos de una manera inofensiva. No solo lo hace a través de los videojuegos, sino que también lo hace a través de la música mundana, a través de las modas, a través de los deportes, a través de los vicios como las drogas, el alcohol, la pornografía, la fornicación, el adulterio. Oh, hermanos, no juguemos con el enemigo, contrarrestémoslo con oración y ayuno. Y así Cristo va a pelear por nosotros y va a derrotar a ese enemigo. Hermanos, yo quisiera animarlos a ustedes a que no crezcamos solo en número, sino que crezcamos en santidad y en oración. Las iglesias están llenas de gente. Detrás de los muros de los templos, las iglesias se miran prósperas, creciendo, pero en número y no en santidad, no en oración. Pero nosotros atrevámonos a hacer una iglesia diferente. Crezcamos en santidad, crezcamos en oración. Nosotros necesitamos alcanzar victoria sobre Satanás, sobre todas sus tentaciones. Por lo tanto, hermanos, busquemos al Señor en ayuno y oración. El próximo 9 de junio, es decir, de hoy en 15 días, convoco a toda la iglesia para que busquemos a Dios en ayuno y oración. Creo que va a ser 9, si no me equivoco. Sí, va a ser 9. Pues para el próximo 9 de junio, anoten tu calendario. No comeré. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, no comeré. Porque voy a comer de Dios solamente. Voy a comer orando y estudiando. Hermanos, el Señor, hermanos, se va a manifestar con nosotros si lo buscamos con sinceridad de corazón. Así que no se les olvide, 9 de junio, ayuno y oración en la iglesia Advenimiento. Estaremos orando por los jóvenes, estaremos clamando por nuestros jóvenes, estaremos clamando por los matrimonios, estaremos pidiéndole a Dios, hermanos, fuerza para seguir adelante. Voy a terminar leyendo Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice: velad pues. ¿Solo el 9 de junio que vamos a tener ayuno y oración? Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, hoy el Señor nos ha enseñado cómo podemos contrarrestar nuestros enemigos. Tú sabes el enemigo que te está zarandeando. Tú sabes el enemigo que te está atacando. Tú sabes lo que el enemigo ha hecho contigo, que te has alejado de Dios. ¿Quieres contrarrestarlo? ¿Quieres vencerlo? Vayamos todos, como Daniel, a buscar a Dios intensamente, con oración y ruego, y aún si es posible, en ayuno. Dios bendiga su palabra y que todos los presentes de ahora en adelante alcancen victorias en Cristo por medio de su sangre preciosa y de la oración. Que Dios les bendiga.
dulce oración al trono exceso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Creyendo espero recibir divina y plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, aliento y gozo al alma das. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando esté con Cristo en la celeste Sion, entonces me despediré feliz de ti, dulce oración. La verdad presente nunca va a ser destruida, porque siempre van a haber hombres y mujeres que estarán orando para que dicha verdad se proclame por todo lo alto. Sé tú de ese hombre, sé tú ese hombre y esa mujer que siempre clama porque la verdad brille, porque la verdad se conozca. Hermanos, Daniel buscó con oración la verdad y Dios se la reveló. Hay muchas más verdades que necesitamos comprender y orando Dios nos las revelará. Vamos a arrodillarnos y agradecerle al Señor por esta exhortación a la oración. Oh Padre Celestial, las fuerzas enemigas se han propagado en estos últimos días. Están, Señor, obrando para dar el ultimátum a tu pueblo. Están, Señor, obrando a nivel político y a nivel religioso. Pero mientras esas fuerzas enemigas obran en esos sectores, oh Padre, también obran en contra de nosotros con las tentaciones, con los desánimos, con los espíritus de crítica, con los espíritus, Señor, del yo que aflora. Oh Señor, también las fuerzas enemigas están zarandeando a nuestros jóvenes con los videojuegos, con la música del mundo. Oh Padre, cuántos están siendo arrastrados. Señor, siendo esto tan serio, oh Padre, ahora te rogamos que nos ayudes para cooperar contigo y derrotar a las fuerzas enemigas. Te pedimos que nos ayudes para tener, Señor, esa voluntad de orar, de buscar de ti en una forma intensa, con sinceridad de corazón. Permite, Padre, que este pueblo que oyó este mensaje no solamente lo haya oído, sino que lo ponga en práctica y que se proponga a partir de ahora apartar tiempos en el día para platicar contigo y así ser un cristiano fuerte. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por la oración. Ayúdanos a perseverar en ella y que así estemos cuando vengas en las nubes de los cielos. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.